Nunca pensé que terminaría contando esto. Han pasado ya más de 20 años, y todavía siento la piel erizarse cada vez que escucho el aullido de un perro en la madrugada. Si me decido a hablar ahora es porque ya no puedo con el peso de los recuerdos. Y porque sé que hay cosas que no deben seguir en silencio. Yo nací y crecí en un pequeño pueblo en las sierras de Oaxaca. La vida ahí siempre fue sencilla. El maíz, los cafetales, las fiestas patronales y los rezos al anochecer. Pero también había otra cara, la que nadie contaba en voz alta, apenas susurrada entre ancianas cuando se apagaban las velas. Era la palabra que me perseguiría hasta hoy, Nahual. Cuando era niño, pensaba que eran solo leyendas. Decían que había hombres capaces de transformarse en animales, que podían robar tu sombra mientras dormías o enfermar a tu ganado con solo mirarlo. Los adultos decían eso para que no nos atreviéramos a salir de noche. Yo mismo me reía de aquello, hasta la madrugada en que lo vi. Todo comenzó una noche de agosto. La lluvia había caído fuerte, y el aire olía a tierra mojada. Yo tenía 17 años y me tocaba cuidar los costales de café que mi padre había dejado en la bodega. A medianoche escuché algo extraño, un golpeteo suave contra la puerta de madera. Pensé que sería el viento, pero luego vino un ruido más claro, como garras rascando. Me armé de valor, tomé una lámpara de petróleo y abrí apenas un resquicio. Y ahí estaba, un perro negro, enorme, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. No era un perro común, lo juro. Había algo humano en su mirada, como si supiera que yo estaba temblando. El animal gruñó, pero no avanzó. Cerré la puerta de golpe y me quedé quieto, escuchando. Afuera, el animal empezó a rodear la bodega. Sus pasos eran pesados, como si usara pies humanos disfrazados en patas. Después vino un silencio, y de repente, un golpe seco contra las paredes de adobe. Mi lámpara temblaba en la mano. Lo peor fue lo que vino después, una voz. Sí, una voz ronca, deformada, pero claramente humana, que murmuró mi nombre. Juanito, me quid helado. Nadie sabía que yo estaba ahí esa noche, ni siquiera mi madre. ¿Cómo podía aquel perro pronunciar mi nombre? Al amanecer, cuando por fin salí, no había rastro del animal. Solo huellas extrañas en el lodo, demasiado grandes para un perro, demasiado deformes para un hombre. No me atreví a contárselo a nadie. Pero esa fue solo la primera de muchas noches. Durante días intenté convencerme de que lo que había visto en la bodega fue solo un sueño. La mente juega malas pasadas cuando uno está cansado, me repetía. Pero cada noche, cuando el silencio se hacía más espeso que el humo en las cocinas de adobe, algo me recordaba que aquello había sido real. Los perros del pueblo comenzaron a comportarse extraño. Ladraban a la nada, en dirección a los cerros, o lloraban con un gemido largo que helaba la sangre. Mi madre decía que eso era señal de muerte, que los animales sienten lo que los humanos no vemos. Mi padre, en cambio, maldecía y decía que todo eran supersticiones. Pero yo sabía la verdad, aquel perro de ojos rojos me estaba rondando. La segunda aparición ocurrió una semana después. Era tarde y yo estaba en el corral, amarrando las gallinas. De pronto escuché pasos detrás de mí. Pensé que era mi hermano menor, pero cuando me giré lo vi, un hombre viejo, desnudo hasta la cintura, con la piel llena de cicatrices y una mirada feroz. No sé cómo entró, porque la puerta estaba cerrada con tranca. Me habló con voz baja, casi un gruñido. Ese café que guardas, no te pertenece. Sentí que las piernas me flaqueaban. Lo más extraño fue que al parpadear, el hombre ya no estaba ahí. En su lugar, vi al mismo perro negro, erizado, con espuma en el hocico. Corrí hacia la casa gritando, y cuando mi padre salió con el machete, ya no había nada. Aquella noche no dormimos. Mi madre rezaba sin parar, y los perros del vecindario aullaban todos al mismo tiempo. Mi abuela, que vivía al otro lado del pueblo, llegó al día siguiente con una rama de ruda y un puño de sal. Ella sí sabía lo que pasaba. Es un nahual, dijo con voz grave. Y ya puso sus ojos en este muchacho. Me hizo un rezo extraño, murmurando palabras en zapoteco que no entendí. Luego, arrojó sal en las esquinas de la casa y colgó una cruz de palma en la puerta.
Pero sus ojos me decían que aquello no bastaría. Las cosas se pusieron peores en las semanas siguientes. El ganado de mi vecino apareció muerto, como si le hubieran chupado toda la sangre. A un niño del barrio lo encontraron con la piel fría y morada, sin explicación médica. Y cada vez que eso ocurría, alguien juraba haber visto una figura animal merodeando en la oscuridad, a veces un perro, otras veces un guajolote enorme, incluso un burro que desaparecía de la nada. Yo mismo comencé a escuchar cosas dentro de mi cuarto. Susurros, como si alguien respirara muy cerca de mi oído cuando intentaba dormir. Una vez me desperté de golpe y vi una sombra agachada en la esquina. Parecía un hombre, pero tenía orejas puntiagudas y ojos que brillaban como brasas. No sé de dónde saqué valor, pero le grité con todas mis fuerzas. En ese instante, la sombra se deshizo como humo, y en el techo escuché un aleteo violento, como de un ave enorme escapando. Los viejos del pueblo decían que los nahuales eran brujos, hombres que hacían pacto con fuerzas oscuras para cambiar de forma. Algunos aseguraban que podían desprenderse de su piel, guardarla en un costal, y salir convertidos en animales durante la noche. Esa idea me perseguía, imaginar a un hombre arrancándose la piel como si fuera ropa, para caminar libre en otra forma. In peace or obsession arm. Cada vez que veía a los ancianos del pueblo, buscaba señales, cicatrices extrañas, miradas demasiado penetrantes, silencios prolongados. Y en efecto, había uno que me provocaba escalofríos, don Silvestre, un campesino solitario que vivía en las orillas del monte. Nadie lo veía trabajar, pero nunca le faltaba maíz ni carne. Y lo más raro, sus ojos eran idénticos a los de aquel perro que vi la primera noche. Una tarde, me atreví a seguirlo cuando salió rumbo al monte. Caminaba lento, con un bastón, pero sus pasos eran firmes. Lo vi desaparecer entre los árboles, y cuando intenté alcanzarlo, me encontré con algo que jamás olvidaré. En el suelo, junto a un árbol, estaba tirada una piel humana, arrugada como si alguien la hubiera dejado secándose. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Antes de poder reaccionar, escuché un rugido detrás de mí. Al voltear, un jaguar enorme, de pelaje oscuro y ojos brillantes, me observaba a unos metros. No era posible. En esa región no había jaguares desde hacía décadas. El animal dio un paso hacia mí, y yo retrocedí sin poder gritar. En ese momento, desde lo más profundo del monte, se escuchó un silbido agudo, como una orden. El jaguar me miró fijamente una última vez y luego corrió entre los arbustos. Regresé a casa tambaleando, convencido de que había estado a punto de morir. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché otra vez la voz ronca llamándome por mi nombre. Solo que ahora no estaba fuera de la casa, sino dentro, justo junto a mi cama. Esa noche no pude moverme. Sentía la respiración caliente a mi lado, aunque no había nadie visible en la habitación. El aire se volvió tan denso que parecía que me ahogaba. Quise gritar, pero mi voz no salió. En lugar de eso, una garra invisible me tocó el brazo, dejando un ardor que jamás había sentido. Cuando al fin pude encender la lámpara, no había nada. Pero en mi piel, al mirar, encontré 3 líneas rojas, profundas, como rasguños. Nadie podía haberme hecho eso mientras dormía. A la mañana siguiente, mi madre lloró al ver las marcas. Mi padre, aunque trató de fingir valentía, no ocultó el miedo en sus ojos. La abuela no dijo palabra, solo tomó mi brazo, lo examinó y me hizo sentar frente al altar. Encendió copal y rezó durante horas, hasta que su voz quedó ronca. Ya te marcó, me dijo al terminar. Cuando un nahual elige a alguien, es porque quiere su fuerza, su juventud o su sombra. Y no se detendrá hasta tomarla. Después de eso, los días se volvieron insoportables. El pueblo entero parecía vivir bajo un manto de terror. Las gallinas desaparecían de los corrales, los burros amanecían con heridas extrañas, y los niños se enfermaban sin razón. Todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Lo más terrible fue lo que ocurrió una madrugada. Unos gritos desesperados despertaron a todo el barrio. Cuando salimos con lámparas y machetes, encontramos a don Matías, el leñador, arrodillado frente a su casa. Su hija pequeña había desaparecido de la cama.
Él juraba que había visto un guajolote negro enorme entrar por la ventana y llevársela entre las alas. Buscamos en el monte durante horas, hasta que alguien gritó. Encontramos a la niña, viva pero desmayada, con el pecho lleno de moretones. Su piel estaba helada como el hielo. Nadie supo explicar cómo sobrevivió. La abuela, con la mirada oscura, solo murmuró: ese brujo ya no solo quiere ganado, ahora quiere almas. Yo no podía dejar de pensar en don Silvestre. Cada vez estaba más convencido de que él era el nahual. Su choza siempre estaba cerrada, pero se escuchaban ruidos extraños dentro, como de animales encerrados. Una tarde, reuní valor y fui con dos amigos, Tomás y Eusebio, a espiarlo. Nos escondimos entre los cafetales. Vimos a don Silvestre salir cargando un costal. Lo arrastraba como si fuera demasiado pesado, y dentro algo se movía. Caminó hasta un claro del monte y ahí, frente a nuestros ojos, lo vimos. Se quitó la ropa, se frotó el cuerpo con un ungüento oscuro y comenzó a murmurar en una lengua extraña. Luego, con un movimiento rápido, abrió el costal y arrojó lo que parecía su propia piel. Quedó frente a nosotros no como hombre, sino como una sombra musculosa, peluda, con cabeza de animal. En segundos se transformó en un lobo negro gigantesco. No pudimos contener un grito. El lobo volteó hacia nosotros, sus ojos ardiendo como carbones. Corrimos como nunca en la vida, con el corazón estallando en el pecho. Atrás escuchábamos sus pasos, acercándose cada vez más. Cuando ya sentía que nos alcanzaba, de pronto sonó un disparo. El lobo aulló de dolor y se detuvo. Desde el camino apareció don Mateo, un viejo campesino que traía una escopeta. Disparó otra vez, y el lobo corrió herido hacia la oscuridad del monte. Esa noche supimos que no estábamos locos. Don Mateo nos reunió en su casa y, con voz grave, nos dijo: ese brujo no puede morir con balas comunes, solo con plomo bendito, o con fuego. Si no hacemos algo, nos llevará a todos. Desde entonces, un grupo de hombres del pueblo comenzó a turnarse para vigilar las noches. Encendíamos hogueras, rezábamos y nos armábamos con machetes. Pero aún así, el miedo estaba en todas partes. El nahual era astuto, no atacaba cuando lo esperábamos, sino cuando más confiados estábamos. Yo seguía con las marcas en el brazo. A veces, sentía que ardían como fuego, sobre todo cuando el perro negro rondaba por los alrededores. Una madrugada, mientras estaba de guardia, lo vi otra vez, enorme, con la boca espumosa. Caminaba despacio, como burlándose de nosotros. Le lancé una piedra y grité, pero el animal solo me miró con esos ojos humanos que nunca olvidaré. Al día siguiente, don Mateo me llevó aparte. Hijo, ese brujo te escogió. No va a dejarte hasta que te robe la sombra o el alma. La única manera de acabar con él es enfrentarlo en su propio terreno. Yo no quería escuchar esas palabras, pero algo en mi interior ya lo sabía. Desde que lo vi por primera vez, sentía que estábamos unidos por un hilo invisible. Y cada noche, ese hilo se tensaba más. Los días siguientes se sintieron eternos. El pueblo estaba dividido. Algunos querían huir a las ciudades cercanas, otros decían que había que linchar a don Silvestre de inmediato. Pero nadie se atrevía a entrar en su choza. La abuela me advirtió que, si lo hacíamos sin preparación, moriríamos todos. Mientras tanto, las señales crecían. En el cielo aparecían bandadas de sopilotes que giraban sobre nuestras casas sin razón. Los perros morían envenenados o desaparecían. Y en los sueños, cada uno de nosotros veía cosas horribles: sangre en los cafetales, gritos de niños, sombras arrastrándose por el techo. Yo soñaba casi todas las noches con lo mismo: un lobo gigante que me ofrecía su garra abierta, invitándome a unirme a él. Cuando me negaba, sus fauces se cerraban sobre mi rostro y despertaba sudando frío. Una tarde, al regresar de trabajar en el campo, encontré a mi madre llorando. La abuela había desaparecido. Había salido a buscar hierbas en el monte y no volvió. Corrimos a buscarla, y después de horas, la hallamos tirada en un sendero, inconsciente. Tenía el pecho lleno de arañazos y un ojo morado. Cuando despertó, apenas pudo hablar. «¿Quiere a Juan?», susurró,
señalándome con un dedo tembloroso. Quiere a Juan esta misma luna. Mi destino estaba marcado. La noche en que mi abuela pronunció esas palabras, el aire del pueblo cambió. Era como si todos supieran que algo irreversible se acercaba. El silencio era tan pesado que ni los grillos se atrevían a cantar. Y cada mirada que caía sobre mí estaba cargada de compasión y de miedo. Don Mateo organizó una reunión secreta en su casa. Éramos 6 hombres en total, él, mis 2 amigos Tomás y Eusebio, un primo lejano, mi padre y yo. Encendimos velas y cerramos las ventanas. Sobre la mesa, don Mateo colocó 3 cosas: un crucifijo de hierro, un puñado de balas de plomo recién fundidas y un frasco con agua bendita. Esta es nuestra última oportunidad, dijo. Si no acabamos con él antes de la próxima luna llena, se llevará al muchacho. Yo quería huir, lo confieso, tomar mis cosas y desaparecer en otro pueblo, lejos de esos cerros. Pero la abuela, aún débil en su cama, me tomó la mano y me dijo: Si corres, te seguirá. el nahual no se detiene hasta que cumpla su voluntad. Así que acepté. No por valor, sino porque ya no tenía salida. Durante 2 días nos preparamos. Ayunamos, rezamos, y un curandero del pueblo vecino vino a hacernos una limpia con huevo y hierbas amargas. Cuando terminó, me miró a los ojos con un gesto sombrío. Tienes una sombra partida. Una parte de ti ya está en manos de él. Esa misma noche, la guardia empezó. Nos escondimos entre los cafetales, cerca de la choza de don Silvestre. El viento era helado, y la luna apenas iluminaba el monte. El silencio se rompió cuando escuchamos un gruñido, bajo y prolongado, que se transformó en un alarido humano. De pronto, vimos salir del monte al lobo negro, más grande que nunca. Su pelaje brillaba húmedo, como cubierto de sangre fresca. En su hocico llevaba algo, una muñeca rota, que soltó frente a la choza. Y entonces, levantó la cabeza y nos olió. Don Mateo disparó de inmediato. La bala de plomo silbó y golpeó al animal en el costado. El lobo aulló, pero no cayó. Sus ojos se clavaron en mí, y sentí como si un fuego me quemara por dentro. No lo miren a los ojos. Gritó Mateo. Corrimos hacia la choza. El lobo nos siguió, destrozando ramas y piedras con su fuerza. Logramos entrar y atrancar la puerta con un madero. Dentro olía a podrido. Había huesos de animales esparcidos, frascos con líquidos oscuros, y en el rincón, lo que parecía, pieles humanas secándose al sol. Eusebio casi vomitó. Yo no podía apartar la vista de un costal manchado de sangre que se movía suavemente, como si algo respirara dentro. Cuando lo abrimos, vimos lo imposible: una piel humana entera, arrugada como ropa vieja, con el rostro de don Silvestre. Aquí está su cuerpo real, dijo Mateo, temblando. Si lo quemamos, no podrá regresar. Sacamos el costal al patio y prendimos fuego. El olor fue insoportable, como carne y cuero quemándose. El lobo afuera enloqueció, arañaba las paredes, embestía contra la puerta, aullaba como si lo desollaran vivo. El fuego crecía y nosotros rezábamos. Entonces, de un golpe brutal, la puerta se abrió. El lobo entró, sangrando por el costado pero más furioso que nunca. Sus ojos estaban fijos en mí. Se abalanzó, y apenas logré apartarme. Sentí sus garras rozar mi espalda, desgarrando mi camisa. Tomás intentó golpearlo con un machete, pero el animal lo lanzó contra la pared como si fuera un muñeco. Eusebio gritaba, mi padre rezaba, y yo me arrastraba hacia el fuego, buscando un pedazo de leña encendida. Cuando el lobo me alcanzó, levanté el madero en llamas y se lo clavé en la boca. El animal aulló con un sonido que no era ni de bestia ni de hombre. El fuego se extendió por su pelaje, y en segundos, comenzó a retorcerse, cambiando de forma frente a nosotros. Ya no era un lobo. Era don Silvestre, desnudo, quemándose vivo, con los ojos llenos de odio. Malditos. Alcanzó a gritar. No se librarán de mí. Cayó al suelo envuelto en llamas. El fuego consumió su cuerpo hasta dejar solo cenizas. El silencio que siguió fue aterrador, roto solo por los sollozos de Tomás, que se levantaba con el brazo roto.
Pensamos que todo había terminado, que el pueblo al fin podría respirar en paz. Pero esa misma madrugada, cuando regresamos a casa, descubrí algo que me dejó helado. En mi brazo, donde antes tenía 3 marcas de garras, ahora había una nueva, un círculo oscuro, como una quemadura. Y en mi cabeza, una voz ronca, lejana, murmuraba mi nombre. Supe entonces que, aunque el cuerpo de don Silvestre hubiera ardido, algo de él seguía vivo, dentro de mí. Los días posteriores a la muerte de don Silvestre fueron extraños. El pueblo parecía liberado, las gallinas volvieron a poner huevos, el ganado ya no moría misteriosamente, y los perros dormían tranquilos en las calles. La gente sonreía, como si un peso invisible se hubiera levantado. Pero yo no podía descansar. La marca en mi brazo ardía cada noche, como si una brasa me quemara desde dentro. Al principio traté de ignorarlo, pero pronto llegaron los sueños. Soñaba con un lugar oscuro, sin cielo ni tierra, solo un vacío. En ese vacío, veía un lobo gigantesco que caminaba en círculos. Sus ojos eran los mismos de Silvestre, aunque su cuerpo estaba cubierto de llamas que no lo consumían. Cada vez que se acercaba, extendía la garra hacia mí, y yo despertaba empapado en sudor. Una madrugada, me levanté con un dolor insoportable en el brazo. Cuando encendí la lámpara, vi que la marca ya no era solo un círculo, se había extendido en líneas negras que parecían venas, trepando hacia el hombro. Me asusté tanto que corrí a buscar a la abuela. Ella me miró con un gesto resignado. Quemaron su cuerpo, pero no su espíritu. Ese brujo no murió. Te entregaste al fuego con él, y ahora parte de su sombra está en ti. Quise protestar, pero en el fondo sabía que tenía razón. Desde aquella noche, escuchaba la voz de Silvestre en mi cabeza. A veces me insultaba, a veces me tentaba con promesas de poder. Si me dejas entrar, nunca volverás a tener miedo. Podrás caminar entre bestias y hombres. Solo di que sí. Yo resistía, pero cada día me sentía más débil. Las cosas en el pueblo también empezaron a torcerse de nuevo. Una mujer joven apareció muerta en el río, sin señales de violencia, pero con la piel pálida como ceniza. Los ancianos dijeron que su alma había sido devorada. En las noches, los perros otra vez ladraban hacia el monte. Tomás, con el brazo aún enyesado, vino a verme una tarde. Juan, esto no ha terminado. El fuego no bastó. Tenemos que buscar otra forma de acabar con él. No quería escucharlo, pero su voz era firme. Me contó que había hablado con un curandero de más allá de la sierra, un hombre que conocía secretos antiguos. Según él, la única manera de romper el lazo con el nahual era enfrentar su espíritu en el lugar donde se alimentaba, el monte de los opilotes, un cerro al que nadie del pueblo se atrevía a subir. Acepté, porque ya no podía más con la voz en mi cabeza. Esa misma noche partimos, Tomás, Eusebio y yo. Llevábamos machetes, velas benditas y un crucifijo. La luna estaba llena y roja, como si sangrara en el cielo. El camino fue silencioso, salvo por el ruido de los opilotes que giraban sobre nosotros. Cuando llegamos al cerro, sentimos el aire más frío que nunca. Allí, en la cima, había un círculo de piedras negras. En el centro, un hueco en la tierra, como una boca abierta al infierno. Encendimos las velas alrededor y comenzamos a rezar. Pero pronto, el suelo tembló. Del hueco salió humo, y dentro de él, 2 ojos rojos que ya conocía demasiado bien. La voz de Silvestre retumbó en el aire. Creíste que podías librarte de mí, pero ahora somos lo mismo. El humo se levantó en forma de lobo, más grande que todos los árboles del cerro. Nos rodeó, gruñendo, y yo sentí como las venas negras en mi brazo ardían, jalándome hacia él. Tomás gritaba oraciones, Eusebio agitaba el crucifijo, pero yo apenas podía mantenerme en pie. El humo entraba en mi boca, en mis pulmones. Veía imágenes horribles, hombres arrancándose la piel, niños llorando en jaulas de hueso, mujeres transformándose en animales. Lucha, Juan. Grito Tomás. No dejes que te lleve. Me arrodillé, sintiendo que iba a desmayarme. Y entonces recordé las palabras de mi abuela: el nahual se alimenta del miedo. Si no temes, no puede dominarte.
Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y miré al lobo de humo directamente a los ojos. No eres dueño de mí. Great. No eres más que ceniza. El humo rugió, y las venas negras de mi brazo ardieron tanto que pensé que se romperían. Pero en lugar de rendirme, metí el brazo en el fuego de una de las velas. El dolor fue insoportable, pero el humo chilló, retrocediendo. El lobo comenzó a deshacerse, a perder forma. Los opilotes chillaban, el viento rugía, y en medio de todo ese caos, escuché un último grito de Silvestre. Si yo caigo, tú caerás conmigo. El humo se desintegró, y el silencio volvió. Caí al suelo, inconsciente. Cuando desperté, estaba en mi cama, con mi madre y mi abuela a mi lado. El brazo estaba vendado, y las marcas negras habían desaparecido. Pero algo no estaba bien. Porque desde entonces, cada vez que miro mi sombra al atardecer, veo que no camina igual que yo. La vida en el pueblo regresó poco a poco a la normalidad. Los cafetales dieron buena cosecha, las fiestas patronales se celebraron con música y cohetes, y la gente volvió a dormir sin miedo. Todos creían que la pesadilla había terminado. Todos menos yo. Al principio, eran detalles pequeños. En las mañanas, encontraba huellas de animal junto a mi ventana. Una vez, al mirarme en el río, vi por un instante que mi reflejo tenía ojos rojos. Otra noche, soñé que me despertaba y veía mi propio cuerpo levantarse de la cama, mientras yo quedaba atrapado en la sombra del suelo. Se lo conté a la abuela. Ella me escuchó en silencio y luego dijo: quemamos al brujo, rompiste el lazo, pero hay cosas que no se borran. Cuando una sombra es marcada, ya nunca vuelve a ser igual. Esas palabras me pesaron durante meses. Yo quería creer que todo era producto de mi imaginación, que con el tiempo se disiparía. Pero algo dentro de mí sabía que el monte no perdona. Lo peor ocurrió un año después, en la misma fecha en que quemamos a don Silvestre. Una tormenta azotaba el pueblo, y todos nos refugiamos en casa. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché otra vez la voz. Juanito. Abrí los ojos, y vi mi sombra moverse sola en la pared. No seguía mis gestos, no era mi reflejo. Caminaba despacio hacia la puerta, y al abrirse, salió de la casa. La seguí temblando hasta el corral. Allí estaba, mi propia sombra, erguida como un hombre, con ojos brillantes en la oscuridad. Ahora tú eres el Nahual, susurró con una voz que era mitad mía, mitad de Silvestre. Y pronto, el pueblo lo sabrá. Desde aquella noche en el corral, mi vida dejó de ser mía. Cada amanecer me encontraba más cansado, como si no hubiera dormido. Mi madre decía que hablaba en sueños, que me levantaba en la madrugada y caminaba por la casa con los ojos abiertos pero vacíos. Yo no recordaba nada. Una mañana, Eusebio vino a buscarme con el rostro pálido. Juan, anoche alguien vio a un hombre desnudo correr por los cafetales. Dicen que tenía tu estatura. Me quedé sin palabras. El rumor se expandió por el pueblo como fuego en hojarasca. Algunos empezaron a mirarme con desconfianza, otros con miedo. Sentía el peso de sus miradas como cuchillos en la espalda. La abuela me llevó aparte. El brujo no murió, Juanito. Ahora vive dentro de ti. Su sombra busca salir, y cada vez que duermes, le prestas tu cuerpo. No quería creerlo, pero al mirar mi brazo entendí. La quemadura del círculo había vuelto, más oscura que nunca. Y esa noche lo confirmé con mis propios ojos. Me desperté de golpe, pero mi cuerpo no se movía. En cambio, vi cómo mi sombra se levantaba de la pared, despegándose como humo espeso. Caminó hasta mí y se inclinó, mostrándome un rostro oscuro, deformado, con los mismos ojos de Silvestre. Eres mío, susurro. Y juntos, volveremos a reinar en el monte. Intenté rezar, pero mi voz no salía. La sombra se deslizó hacia la ventana y salió, dejando el cuarto helado. Al día siguiente, 3 gallinas aparecieron muertas en el corral del vecino, con el pecho abierto y sin una gota de sangre. Y la gente empezó a hablar. No pasó mucho para que las sospechas cayeran directamente sobre mí. Una noche, cuando regresaba del río, encontré a 3 hombres del pueblo esperándome con machetes. Sabemos lo que eres, Juan,
me dijo uno de ellos. Tú traes la desgracia. Traté de explicar, de jurar que no era yo, pero mis palabras no sirvieron. Me habrían linchado ahí mismo, de no ser por Tomás, que apareció corriendo y se interpuso. No se atrevan. Gritó. Él salvó al pueblo de Silvestre. ¿Ya lo olvidaron? Los hombres dudaron, pero sus ojos estaban llenos de odio. Al final se fueron, murmurando que pronto regresarían con más gente. Esa noche lloré de rabia. Yo no había pedido nada de esto. No quería ser la sombra de un brujo muerto, no quería ser temido como un monstruo. Pero cuanto más me resistía, más fuerte se hacía la voz dentro de mi cabeza. Acepta, Juan. Acepta y nunca volverás a sufrir. Ellos te temen, pero podrían temerte aún más. Podrías gobernarlos, como yo lo hice. No dormía hasta el amanecer. Al tercer día, la tensión era insoportable. El pueblo estaba dividido, unos querían expulsarme, otros defendían mi inocencia. Pero yo ya no podía resistir más. Esa noche, fui al monte solo, al lugar donde habíamos quemado la piel de Silvestre. El círculo de piedra seguía allí, ennegrecido. Me arrodillé y grité. Si quieres algo de mí, ven ahora. No seguiré huyendo. El viento se levantó con furia. Entre el humo apareció la figura del lobo, más imponente que nunca. Ya no era solo humo, tenía carne, músculos, ojos ardientes. Caminó hacia mí y me habló con voz que hacía temblar la tierra. Tu miedo me alimentó, tu rabia me fortaleció. Y ahora, eres el recipiente perfecto. Sentí que mi cuerpo ardía. El brazo marcado se iluminó con un resplandor rojo, y mi piel comenzó a rasgarse desde dentro. El dolor era insoportable. Caí al suelo, convulsionando, mientras la figura del lobo me cubría como un manto. En mi mente, lo vi todo, su vida, su pacto con fuerzas antiguas, sus transformaciones, sus crímenes. Vi cómo había devorado almas para prolongar su existencia. Y entendí algo terrible. Yo era el siguiente eslabón en su cadena. Podía resistirme, o aceptar y convertirme en lo que él había sido. Cuando desperté, estaba en la cima del cerro. Mi ropa estaba hecha trizas, y en mis manos había garras ensangrentadas. El aire olía a carne fresca. A lo lejos escuchaba los gritos del pueblo. Corrí hasta el río, desesperado, y al mirarme en el reflejo, lo vi. Ya no era mi rostro, mis ojos brillaban rojos, mis dientes eran colmillos, y mi piel se oscurecía en parches como si quisiera convertirse en pelaje. Me derrumbé en la orilla, llorando. Pero en el fondo de mi mente, la voz de Silvestre reía. Ahora somos uno, Juan. Ya no hay regreso. Volví al pueblo al amanecer. Todos me miraban con miedo. Algunos se escondieron, otros corrieron. Mi madre cayó de rodillas llorando al verme. La abuela me miró en silencio, como si ya supiera la verdad. Te advertí, hijo, dijo. El monte nunca devuelve lo que reclama. Esa misma tarde, el consejo del pueblo se reunió. Decidieron que yo debía ser expulsado, para evitar que la desgracia se extendiera. Mi padre intentó defenderme, pero no hubo manera. Antes de la noche, me entregaron un morral con comida y me señalaron el camino. Yo partí sin mirar atrás, porque sabía que, aunque me quedara, no tardaría en hacerles daño. La bestia dentro de mí no tardaría en despertar de nuevo. Pasaron meses desde mi exilio. Caminé por pueblos lejanos, durmiendo en cuevas, trabajando en lo que podía para sobrevivir. Pero siempre la misma historia. En cada lugar, las desgracias me seguían. Animales muertos, niños enfermos, rumores de un nahual errante. Y tarde o temprano, la gente descubría que yo era el extraño recién llegado. Entonces huía otra vez. Me volví un fantasma, sin hogar, sin familia. En cada espejo que encontraba, evitaba mirarme demasiado tiempo, porque sabía que tarde o temprano mis ojos brillaban con ese rojo maldito. Una noche, en un pueblo de Veracruz, conocí a un anciano curandero. Me escuchó en silencio durante horas, sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, no puedes escapar de lo que eres. Pero tal vez puedas elegir cómo usarlo. El nahual no solo destruye, también protege.
Depende de la sombra que lo guíe. Sus palabras me dieron una chispa de esperanza. Quizá no estaba condenado a repetir los crímenes de Silvestre. Quizá podía torcer ese destino. Pero en el fondo, la voz seguía allí, siempre susurrando, siempre tentándome. Y cada luna llena, mis manos temblaban de deseo por correr en 4 patas bajo la oscuridad. Años después, volví a mi pueblo. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me empujaba a regresar. El monte de los opilotes me llamaba en sueños, mostrándome imágenes de fuego y sangre. Cuando llegué, encontré un pueblo distinto. Mi madre había muerto, mi padre envejecido, mi abuela enterrada hacía tiempo. Nadie me recibió con alegría. Algunos me recordaban como el joven maldito, otros como el que había salvado al pueblo de Silvestre. Pero lo más inquietante era que los rumores habían vuelto. Animales muertos, gritos en el monte, sombras caminando de noche. Y todos decían lo mismo: el nahual ha regresado. Yo sabía que era mi sombra, escapando de mí cada noche. Sabía que el espíritu de Silvestre nunca se había ido. Y ahora, quería tomar el control por completo. Una madrugada, subí al cerro para enfrentar mi destino. Llevaba conmigo solo un machete y el crucifijo oxidado que me había dado Mateo. En la cima, el aire estaba enrarecido. Y ahí estaba mi sombra, erguida, más grande que nunca, con la forma perfecta del lobo negro. Me miró y habló con mi voz. Ya no puedes huir, Juan. El pueblo arderá otra vez. Y esta vez, no habrá fuego que nos destruya. Sentí que mi cuerpo comenzaba a desdoblarse, que mis huesos se partían para darle forma a la bestia. Grité, no de miedo, sino de furia. Si tenía que caer, lo haría peleando. El viento rugía como un ejército invisible cuando mi sombra se erguía frente a mí, ya no como un reflejo, sino como un ser completo, sólido, con colmillos que brillaban a la luz de la luna. Somos lo mismo, Juan, dijo, con una voz que resonaba dentro de mi cráneo. Yo soy tu miedo, tu rabia, tu hambre. Tú solo me prestas la carne. Yo apreté el crucifijo en la mano hasta sangrar. No seré como tú. No volverás a maldecir este pueblo. La sombra rió, un eco que hizo temblar los cafetales más abajo. ¿No lo ves? El pueblo ya me pertenece. Cada noche que despiertas agotado, yo camino en tu lugar. Llámate cabras, ya bebí sangre. Y pronto, vendrán por ti, como lo hicieron conmigo. El machete pesaba en mi otra mano. Sabía que de nada servía contra un espíritu, pero también sabía que debía resistir con todo lo que tenía. La sombra se abalanzó. Sus garras atravesaron el aire, y yo apenas logré esquivar. La fuerza de su ataque abrió un surco en la tierra. La luna iluminaba la pelea, y los opilotes giraban en círculos, como esperando un festín. Cada golpe que recibía me hacía más débil. Sentía que mi brazo marcado ardía como hierro candente. Por un momento, mis ojos se nublaron y vi mi reflejo en ella, yo mismo convertido en bestia, con colmillos y hambre de carne humana. Pero entonces recordé a mi madre, rezando cada noche por mí. Recordé a Tomás, interponiéndose entre los machetes del pueblo para salvarme. Recordé a la niña que había sobrevivido al ataque del guajolote negro. No podía permitir que el ciclo se repitiera. Clavé el crucifijo en el suelo y grité con todas mis fuerzas. La tierra se estremeció. La sombra retrocedió, como herida por una luz que no venía de las velas ni del fuego, sino de algo dentro de mí. Por un instante, la bestia titubeó. Y aproveché. Me lancé con el machete y lo atravesé en su pecho oscuro. Un alarido desgarró la noche, haciendo que los opilotes huyeran. La sombra se desmoronó en cenizas, pero antes de desaparecer, murmuró: Si yo muero, tú mueres conmigo. Caí de rodillas, exhausto. El aire olía a hierro, como sangre derramada. Me desperté al amanecer, tirado en la cima del cerro. El machete estaba oxidado, como si hubiera pasado años a la intemperie. Mi brazo estaba negro desde el hombro hasta la mano, sin piel ni carne, solo un hueso ennegrecido que aún podía mover. Caminé de vuelta al pueblo, tambaleando. La gente me vio llegar y gritó de horror. Nadie se atrevió a acercarse, excepto Tomás.
¿Qué te hicieron? Preguntó, con lágrimas en los ojos. No tuve fuerzas para hablar. Solo levanté el brazo, esa cosa muerta que ahora me pertenecía. Los niños lloraban, las mujeres se persignaban. Yo mismo sentía náusea al mirarlo. La abuela ya no estaba viva para guiarme, pero escuchaba su voz en mi cabeza. El precio del fuego es la carne. El precio de la sombra, la sangre. Y el precio de resistir es la soledad. Esa noche, mientras el pueblo discutía si debía quedarme o ser expulsado para siempre, me fui. No quería arrastrarlos conmigo otra vez. Caminé sin rumbo, con el brazo envuelto en trapos, sintiendo el peso de la sombra aún dentro de mis huesos. Los años siguientes se mezclaron en un torbellino de lugares y noches interminables. Vagué por la sierra, por pueblos olvidados, por caminos donde nadie se atrevía a andar. Donde iba, dejaba huellas que no quería dejar. Perros que me seguían y luego desaparecían. Sueños en los que corría con 4 patas y despertaba cubierto de barro y sangre. Gente que me miraba y murmuraba, es un nahual. Cuidado con sus ojos. Yo mismo empecé a dudar de que era real y que no. A veces veía mi sombra adelantarse a mí en los caminos. Otras, escuchaba pasos detrás aunque caminaba solo. Una vez, en un pueblo de Guerrero, una mujer me señaló con el dedo y gritó, «Ese es el mismo brujo que vimos hace 30 años». La gente me rodeó con antorchas, y tuve que huir entre las milpas, con el corazón a punto de estallar. Ya no era Juan. Ya no era el hijo de campesinos, ni el muchacho que soñaba con trabajar el café. Era algo más. Algo que el monte había reclamado. Y sin embargo, me negaba a aceptar por completo la voz de Silvestre. Porque cada vez que miraba la luna, sentía que aún había una parte de mí que resistía. Una chispa que no quería apagarse. Esa chispa es la que me mantiene vivo hasta hoy. Y por eso cuento esta historia, aunque me tiemblen las manos al escribirla. Porque sé que, en algún lugar, otro joven puede estar escuchando un susurro en la noche, viendo unos ojos rojos en la oscuridad, sintiendo que su sombra no lo obedece. Si eso pasa, huye. Reza. No hagas lo que yo hice. Porque una vez que el nahual te marca, nunca más vuelves a ser el mismo. Creí que al contar mi historia me liberaría, pero no fue así. Porque mientras escribía, sentí otra vez ese murmullo detrás de mí, como un aliento húmedo en la nuca. Me giré de golpe, y no había nadie. Pero la ventana estaba abierta, y el viento soplaba desde el monte, trayendo un silbido que no era natural. «Juanito», susurró, esa voz ronca que ya no era solo la de Silvestre, ni solo la mía. Era ambas mezcladas, un eco imposible que me hizo estremecer. Entendí que, aunque lo había enfrentado y reducido a cenizas, nunca lo destruí por completo. El monte lo había absorbido, y ahora vivía en mí como semilla. Y las semillas, tarde o temprano, germinan. Esa noche soñé que caminaba por el mismo sendero donde de niño vi por primera vez al perro negro. Solo que ahora era yo quien tenía colmillos, yo quien brillaba con ojos rojos, yo quien olía la sangre en el aire. Desperté con la boca llena de sabor metálico. Cuando me miré las manos, había rastros de tierra y plumas pegadas a las uñas. Ya no podía negarlo, parte de mí salía a cazar cuando dormía. Parte 17. El pueblo de los murmuros. Decidí seguir mi camino más lejos, más profundo en las sierras, donde nadie me conociera. Llegué a un caserío olvidado, apenas unas casas de adobe alrededor de una capilla en ruinas. Allí la gente me recibió con desconfianza, pero aceptaron dejarme dormir en un establo a cambio de ayudar en el campo. Al tercer día, empecé a notar algo extraño. En las noches, las casas se cerraban temprano, y nadie encendía luces después de las 8. Los perros se escondían, los niños no jugaban afuera. Pregunté a un anciano por qué, y me dijo solo una frase. Aquí los muertos caminan de noche. No entendí hasta que lo vi. Una madrugada, al ir por agua, escuché pasos arrastrados en el camino. Creí que era un campesino, pero al acercarme vi figuras grises, transparentes, hombres y mujeres que caminaban lentamente, con los ojos vacíos. No me miraban, no me hablaban, solo seguían su camino hacia el monte. La gente del caserío me explicó después,
Eran almas robadas por un nahual antiguo que habitaba esos cerros. Decían que cada sombra que él devoraba quedaba condenada a vagar eternamente. Y esa fue la primera vez que sentí algo extraño. Al ver a esas almas, no tuve miedo. Tuve hamba. Hambre de tocarlas, de absorberlas. Mis venas ardían, mi brazo ennegrecido temblaba. Sentía que si extendía la mano, podía tragármelas. Corría a encerrarme, aterrado de mí mismo. Pero la voz en mi cabeza reía. Ya ves, Juanito, ya estás listo. No resistí mucho tiempo en ese pueblo. Una mañana encontraron a un niño inconsciente junto al río. No estaba muerto, pero su piel estaba helada, como si le hubieran quitado la sangre. Los vecinos murmuraban mi nombre, y supe que tenía que irme antes de que todo terminara en linchamiento. Me escondí en una cueva de la sierra. Allí, una noche de tormenta, sucedió lo que marcó mi destino. El agua caía como cuchillos del cielo, y yo temblaba de frío, cuando encontré un charco en el suelo rocoso. Me incliné para beber, pero lo que vi no fue mi reflejo. Era el rostro de Silvestre. Su piel quemada, sus ojos encendidos. No pelees más, me dijo. Nunca fuiste más que el siguiente en la cadena. Yo viví dentro de otros antes de ti, y después de ti vendrán más. Esto no termina conmigo. Esto no termina contigo. Golpeé el agua con rabia, pero el reflejo seguía allí, intacto. No, susurré. No seré un monstruo como tú. El reflejo sonrió. Ya lo eres. Esa noche no dormí. Y cuando amaneció, descubrí que en la entrada de la cueva había huellas. No de hombre, ni de perro, ni de jaguar. Eran huellas idénticas a las que vi de niño aquella primera noche en la bodega. No eran suyas. Eran mías. Con los años, comprendí la verdad que nadie quiso decirme. El nahual no es solo un brujo, ni solo una bestia. Es un ciclo. Un espíritu antiguo que va pasando de cuerpo en cuerpo, alimentándose del miedo y de la carne, sembrando su sombra en cada generación. Don Silvestre lo cargó antes que yo. Antes de él, otro lo llevó. Y ahora soy yo quien camina con esa maldición. He intended to resista. He intentado no ceder cuando la luna llena enciende mis venas. Pero sé que tarde o temprano perderé. Porque cada noche la voz se hace más clara, más convincente. Y cada vez que miro mi sombra, veo menos de mí y más de él. Por eso dejo estas palabras, escritas en hojas que quizás nadie encuentre nunca. No como advertencia, sino como testimonio. Porque si algún día, en algún pueblo, escuchan que un extraño llegó, que los animales aparecen muertos, que alguien vio un lobo negro merodear, entonces sabrán que yo pasé por allí. O quizá no sea yo. Quizá ya sea otro. Quizá la sombra ya encontró un nuevo cuerpo, y yo solo soy una voz atrapada en el viento. El tiempo me arrastró de nuevo al lugar donde todo comenzó. No importa cuánto huí, siempre regresé al mismo cerro, al monte de los opilotes. Era como si las raíces del suelo me sujetaran los pies y no me dejaran ir. La cima estaba igual que aquella noche, el círculo de piedras aún ennegrecido, los troncos secos como huesos de gigantes, y los opilotes dando vueltas en el aire, esperando. Pero ahora, ya no sentía miedo. Censure resignation. Me arrodillé en el centro del círculo, el mismo que intentamos usar para quemar la piel de Silvestre. Si has de terminar conmigo, hazlo ahora, dije en voz alta, dejando que el viento se llevara las palabras. El aire se detuvo. Y entonces lo vi, mi sombra, erguida frente a mí, más grande que nunca. No tenía forma definida. A veces era hombre, a veces lobo, a veces un monstruo de huesos y humo. Pero sus ojos, eran los míos. No puedes matarme, dijo, porque yo soy tú. Y aunque me niegues, cuando tu corazón deje de latir, buscaré otro. Como siempre lo he hecho. Como siempre lo haré. Cerré los ojos. El brazo ennegrecido comenzó a arder, y por un instante pensé que mi cuerpo entero iba a consumirse. Pero en lugar de fuego, sentí frío. Un frío tan intenso que me paralizó. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido. Y por primera vez en años, estuve solo. Verdaderamente solo. Después de aquella noche, algo cambió en mí.
La marca en mi brazo seguía allí, pero ya no me ardía. Podía dormir sin escuchar voces, podía caminar sin sentir que alguien me seguía. La gente ya no me miraba con el mismo miedo. Pero esa calma era falsa, lo sabía. Porque ahora mi sombra no estaba. Caminaba bajo el sol y no proyectaba figura alguna. Y donde no hay sombra, hay vacío. Una anciana curandera que me vio en un pueblo de Oaxaca me lo dijo claramente. No lo venciste, hijo. Solo lo soltaste. Ahora él vaga libre, buscando carne nueva. Me quedé en silencio. Supe que tenía razón. No lo destruí, solo lo liberé. Y tarde o temprano, encontraría a otro. Escribo estas palabras con la certeza de que pronto no estaré más en este mundo. He envejecido, mis huesos crujen y mis manos tiemblan. Pero cada tanto, escucho noticias. En algún pueblo, un joven desaparece en la noche, en otro, animales son hallados abiertos en los corrales, en otro más, los niños dicen que vieron un perro negro con ojos rojos. Siempre el mismo rastro. Siempre la misma sombra. He contado mi historia no para asustar, sino para que alguien la recuerde. Para que sepan que el Nahual no es solo un mito, no es un simple cuento de miedo. Es real. Y sigue caminando entre nosotros. Si alguna vez ves unos ojos rojos en la oscuridad, no mires demasiado. Si alguna vez escuchas pasos que no son tuyos, no los sigas. Porque quizá ya no sea yo, quizá ya no sea Silvestre, pero será el mismo espíritu, buscando un cuerpo donde sembrar su maldición. Y si llega a mirarte directamente, corre. Porque una vez que el Nahual te escoge, ya no hay regreso.